en Cristo y caridad pastoral que nos será dada por el reverendo padre Andrés Esteban López Ruiz, que pertenece a la Sociedad de Vida Apostólica Cruzados de Cristo Rey desde el año 2005. Fue ordenado sacerdote el 30 de mayo de 2015. Es licenciado en Filosofía y licenciado en Teología. Cuenta con las especialidades en Ética y Teología Moral, una maestría en Humanidades y un doctorado en Ciencias Humanas, con especialidad en Filosofía y Teología de Santo Tomás de Aquino, con una tesis doctoral sobre el Reino de Dios. Ha colaborado en la pastoral parroquial, en la docencia y en la pastoral de la consolación. Actualmente es subdirector de esta pastoral en la Arquidiócesis Primada de México y secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal para la Pastoral de Consolación y Ministerio de Exorcismo de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Desde el año 2021 acompaña a la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús como director nacional. Es autor del libro Corazón de Fuego, itinerario mistagógico al Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente ejerce el cargo de vicario general de la Sociedad Cruzados de Cristo Rey para el periodo 2023-2028. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su atención. Voy a empezar inmediatamente con la conferencia, el artículo que les preparé, porque traigo mucho material, espero poder concluir a tiempo. Bueno, en primer lugar, la figura de Monseñor Luis María Martínez ocupa sin duda un lugar único en la historia espiritual y eclesial de México, formador de sacerdotes, obispo, arzobispo primado, maestro de vida interior, director de almas, pedagogo espiritual, notable escritor y pastor en un periodo complejo de la vida nacional y eclesial. Y su figura puede ser abordada desde diversas perspectivas. Puede estudiarse desde la historia de la Iglesia mexicana, la espiritualidad sacerdotal, la espiritualidad de la cruz, la dirección espiritual, la vida mística, la devoción guadalupana o la biografía de un siervo de Dios de personalidad sumamente rica y polifacética. Cada una de estas aproximaciones ilumina un aspecto verdadero de su figura. Ninguna, sin embargo, basta por sí sola para expresar la unidad interna de su fisionomía espiritual. Luis María Martínez Rodríguez nació el 9 de junio de 1881 en la hacienda de Molinos de Caballero, Michoacán. Ingresó en 1891 al seminario de Morelia, ordenado sacerdote el 20 de noviembre de 1904. Su primera madurez eclesial quedó ligada durante más de 3 décadas a aquella institución. Fue prefecto, vicerrector, rector y además profesor de filosofía, teología dogmática y moral, oratoria sagrada, sociología, ascética y mística. La formación sacerdotal no constituyó, por tanto, una ocupación secundaria, sino el ámbito ordinario en el que la inteligencia teológica, su experiencia espiritual y su paternidad pastoral comenzaron a adquirir una forma unitaria. Bueno, a esta prolongada labor formativa, solo estoy dando un marco contextualista, ¿no? Se añadieron responsabilidades pastorales crecientes, administrador apostólico de Chilapa entre 1922 y 1923, obispo auxiliar, titular de Anemurio y auxiliar de Morelia desde 1923, arzobispo coadjutor de Morelia desde 1934 y arzobispo de México a partir de 1937. Durante los años más difíciles de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, asumió también el cuidado de los asuntos de la delegación apostólica. Su itinerario interior, entonces, que es el objetivo de esta charla, se desarrolló por consiguiente no al margen de la Iglesia eclesial mexicana, sino en medio de las responsabilidades para la formación del clero, la persecución religiosa, el gobierno episcopal, la dirección espiritual y la búsqueda paciente de la reconciliación y de la paz. En esta conferencia queremos interpretar a Monseñor Martínez desde esta categoría como místico y pastor, aunque esta expresión resulta para mí adecuada. De todos modos no resuelve
de manera simplista la complejidad de su personalidad espiritual. Por místico y pastor entendemos una forma de santidad en la que la unión transformante con Dios, obrada por el Espíritu Santo y centrada en la transformación en Cristo, se convierte gradualmente, progresivamente, en principio interior de su ministerio sacerdotal y episcopal. Una caridad que discierne, engendra espiritualmente, gobierna, consuela y se ofrece constantemente por la Iglesia. Entonces, la expresión no designa solamente una juxtaposición de experiencias místicas y tareas pastorales, sino más bien su unidad causal y teologal, así como el sentido profundo que las articula. En Monseñor Martínez, la vida mística aparece como un proceso de transformación interior en Jesús que confiere sentido y profundidad a su vocación. Su fecundidad se manifiesta en la dirección de almas, la sabiduría espiritual, la hondura de la predicación, la prudencia episcopal, el gobierno pastoral, la paternidad sacerdotal, el amor eucarístico, la oblación cotidiana, la docilidad del Espíritu Santo, la mediación mariana y el servicio al reino de Cristo. Entonces, la hipótesis inicial del trabajo es que su perfil no lo podemos reducir tampoco a un solo género de fuentes, ni a un ámbito particular de su vida, sino que se comprende mejor mediante la articulación de diversos horizontes documentales que con frecuencia han sido estudiados o presentados de manera aislada. Sus escritos íntimos, por un lado, sus obras doctrinales, por otro, los testimonios procesales sobre su vida y sus virtudes, y también los estudios biográficos. Para alcanzar una inteligencia propiamente teológico-espiritual de su fisionomía, las fuentes íntimas deben considerarse primarias, pues permiten seguir el itinerario de una gracia recibida, purificada y madurada a lo largo del tiempo. Los escritos doctrinales manifiestan a su vez la forma teológica que esa experiencia adquirió en su enseñanza mediante una ciencia espiritual adquirida por el estudio y verificada en su propio caminar. Finalmente, los testimonios procesuales y los estudios biográficos permiten reconocer cómo esa vida interior tomó forma histórica en la oración, en el ejercicio de las virtudes, en el gobierno eclesial, en la dirección de las almas y en la caridad pastoral. Bueno, dentro de este itinerario, el arco temporal que va de 1915 a 1927, eso yo creo que muchos de ustedes lo entienden mucho mejor que yo, ocupa un lugar decisivo. En él pueden distinguirse tres momentos principales. El primer momento corresponde a 1915, por mediación de Madre María Angélica Álvarez y Casa, y dentro del horizonte místico de los encantos del amor divino, se abre una etapa nueva en la vida espiritual de Luis María Martínez. Las fuentes permiten distinguir a su vez dos acontecimientos próximos, pero no idénticos. La promesa de la unión recibida el 21 de septiembre de 1915 y el 21 de diciembre del mismo año, la súplica humilde y confiada de ser purificado, dispuesto y santificado para poder, cito, servir útilmente al amor. Fin de la cita. La promesa señala el horizonte de la unión. La súplica que Monseñor Martínez hace manifiesta ya su orientación pastoral fecunda. Servir útilmente al amor. Dejarse transformar por el amor para convertirse en instrumento de su obra. El segundo momento se sitúa en 1925, en las entrañas En 1925, en las entradas de su diario correspondientes al mes de julio, Monseñor Martínez reconoce el comienzo de una nueva etapa de su vida espiritual y expresa con claridad que el amor recibido y correspondido es todavía un germen cuya consumación exige la transformación en Jesús. El 21 de septiembre, una comunicación transmitida por la Beata Concepción Cabrera confirma la antigua promesa y vincula las gracias recibidas con los, cita, provechos incalculables de la encarnación mística. Fin de la cita. Añade además que no serán gracias destinadas únicamente a Él, sino una fuente llamada a desbordarse sobre otras almas. La unión adquiere así una formulación más explícitamente cristológica, sacerdotal, victimal y apostólica.
El tercer momento corresponde al 21 de septiembre de 1927. Monseñor Martínez interpretará posteriormente esta fecha como el cumplimiento sustancial de la promesa recibida en 1915 y como complemento de una gracia de unión concedida el 25 de marzo de aquel mismo año. Sin embargo, no considera concluido el camino. Él cita, esa misma gracia no está consumada. Fin de la cita, pues necesita todavía transformarse en Jesús crucificado y reconoce que la perfección de su sacerdocio exige la unión transformante. De este modo, 1927 no clausura el itinerario, sino que inaugura una etapa nueva en la que la gracia recibida deberá desplegar toda su fecundidad sacerdotal, apostólica y pastoral. Las fuentes permiten comprender, por tanto, que no se trata de episodios aislados, sino de un proceso orgánico. A diferencia de otros itinerarios místicos en los que toda la fuerza transformadora de una etapa parece concentrarse en episodios de transición más discretos, aunque siempre hay una continuidad. El perfil de Monseñor Martínez como sacerdote, obispo, pastor y místico se va configurando de manera continua, sin saltos bruscos, aunque con momentos de gran intensidad que marcan decisivamente el proceso. Su itinerario manifiesta un desarrollo progresivo, sostenido por una misma dirección de la gracia que se despliega desde la preparación confiada y cierta para la vía unitiva, y se prolonga más allá de su ingreso en ella, en medio del drama de una fragilidad personal que nunca desaparece por completo. La unión es primero prometida y deseada, después se explicita como transformación en Jesús y se abre a la fecundidad sobre otras almas. Finalmente comienza a realizarse de manera estable, aunque permanece siempre orientada hacia una consumación más plena desde la conciencia de su propia debilidad, expresada mediante la imagen de sus harapos y condensada en su lema episcopal, cum infirmor tunc potens sum. Esta conciencia de sus miserias no constituye en... Yo me retrasé mucho aquí. Perdón, Bueno, aquí vamos a empezar. Esta conciencia de sus miserias no constituye en Martínez un motivo secundario ni un repliegue de autodesprecio, sino el contraste humilde de la gracia recibida y la condición de una confianza más radical en la acción de Cristo. Desde 1919 podía glosar a San Pablo, cita, con gusto me gloriaré en mis miserias para que habite en mí la virtud de Cristo. Fin de la cita. Años después se distinguirá entre su envoltura exterior marcada por la fragilidad y una realidad íntima formada por Dios. De ahí sus fórmulas más audaces, por fuera harapos, por dentro Jesús. Y Jesús vive en mí, pero cubierto de harapos. No se complace en el defecto en cuanto tal, sino en la verdad humilde que le impide apropiarse de la gracia y le obliga a esperarlo todo de la misericordia. La encarnación mística no suprime, por tanto, la debilidad del sujeto. Cristo habita y obra en una criatura limitada, a la que purifica y compromete libremente, haciendo de su fragilidad reconocida un ámbito de confianza, docilidad y fecundidad. Tal vez este dinamismo que exigió paciencia, docilidad, humildad, fe viva, confianza plena en la fuerza de la gracia y capacidad de admiración ante la obra de Dios, explique que Monseñor Martínez pudiera vivir una verdadera madurez unitiva y al mismo tiempo no considerarla nunca definitivamente consumada, sino siempre abierta a un crecimiento ulterior en la caridad y en la configuración con Cristo. El horizonte temporal, entonces, que va de 1915 a 1927, constituye una verdadera historia de gracia vivida progresivamente desde el deseo de la santidad, en la que irrumpe la promesa de la unión, la impotencia de las propias fuerzas, el deseo, la promesa esperanzadora y el entusiasmo, el asombro, hasta la serenidad y la madurez de una unión transformante en clave cristológica, eucarística, sacerdotal, crucificada y apostólica, siempre exigente, nunca acabada y sin embargo profundamente configuradora de una identidad espiritual tan dinámica como peculiar. Esas distinciones para mí son metodológicamente importantes como punto de partida porque por una parte nos permiten comprender
El perfil de Monseñor Martínez no tanto desde una gracia central, considerada aisladamente como desde un proceso dotado de un núcleo fundante que se despliega a lo largo de un arco de 12 años decisivos, en el cual las mediaciones eclesiales desempeñaron un papel determinante. La mediación de Madre María Angélica Álvarez y Casa y la de la Beata Concepción Cabrera de Armida no deben confundirse ni tampoco oponerse, sino integrarse dentro de los designios sapienciales de la divina providencia. La secuencia espiritual que aquí se estudia coincidió con una etapa de extraordinaria densidad ministerial. Cuando recibió la promesa de 1915, Martínez era formador y vicerrector del Seminario de Morelia. Durante la maduración de 1925-1927, era ya obispo auxiliar. Había pasado por la administración apostólica de Chilapa y acompañaba a su iglesia en el contexto de la persecución religiosa. Las gracias de unión no se desarrollaron por ello en un ámbito protegido de las exigencias pastorales. Fueron recibidas, discernidas y maduradas al mismo tiempo que sostenía al clero, formaba seminaristas, predicaba, gobernaba y afrontaba responsabilidades públicas cada vez más difíciles y amplias. Esta simultaneidad histórica permite comprender desde el comienzo que su vida mística no se orientaba a una interioridad separada de la realidad histórica, sino una progresiva disponibilidad para que Cristo viviera y actuara en él como sacerdote y pastor. Bueno, este es el arco y voy a ir comentando algunas cosas que creo relevantes nuevamente de este proceso, ¿no? Entonces vamos a la mediación de 1915. Cuando Luis María Martínez, entonces sacerdote y vicerrector del Seminario de Morelia, aquí, aceptó, no sin algunas reservas, y por invitación del padre Alberto Cuscoy Mir, sacerdote jesuita, acompañar espiritualmente a Sor María Angélica Álvarez y Casa, religiosa del Monasterio de la Visitación de Santa María de aquella ciudad. Este encuentro lo introdujo en una experiencia, no solo en una experiencia mística singular, sino también en el horizonte propio de la tradición salesiano-visitandina, una espiritualidad centrada en la primacía del amor divino, vivida bajo las formas de la humildad, la mansedumbre, la sencillez, la dulzura, el abandono y la conformidad con la voluntad humana en el beneplácito de Dios. San Francisco de Sales había ofrecido en el Tratado del Amor de Dios la gramática teológica de este camino de unión. Santa Juana Francisca de Chantal lo había encarnado en la existencia ordinaria, escondida y comunitaria de la Visitación. Y Santa Margarita María Alacoque había mostrado dentro de la misma orden una realización eminente de la unión esponsal con Cristo, vivida como pertenencia estable, transformación interior y configuración pascual con el esposo. A ello se añadía la singular centralidad del Sagrado Corazón de Jesús dentro de la tradición visitandina, que custodiaba en su propia vida espiritual el eco más inmediato de Paré Lemonnier y de la experiencia de Santa Margarita María Alacoque. En ese ambiente el amor divino se presentaba como amor personal, dinámico, eucarístico, crucificado y reparador, manifestado en el corazón de Cristo. El contacto de Luis María Martínez con la Visitación lo introdujo así en una escuela espiritual que no solo le permitió reconocer la unión transformante como una posibilidad real y fecunda, presente no únicamente en los manuales de teología mística y ascética o en los santos canonizados, sino también en personas de su propio tiempo y entorno. Y así contribuyó además a consolidar en su espiritualidad una forma peculiar de vivir la devoción al Sagrado Corazón, como centro de intimidad con Cristo, configuración con su oblación amorosa, fecundidad apostólica y participación pastoral en sus sentimientos. A mí me parece que aquí hay un núcleo muy relevante, ¿no? En febrero de 1915, al recibir de Madre María Angélica las páginas del Encanto del Amor Divino, Martínez entró en contacto con una experiencia espiritual que se le manifestó fascinantemente atractiva y en cierto sentido misteriosamente tangible. Y además él era muy joven cuando esto sucedió. Realmente estaba pues en la primera etapa de su vida ministerial. Él mismo recordará más tarde que aquella lectura significó, cita, el descubrimiento de un mundo nuevo, pues le hizo advertir la distancia que existe entre conocer especulativamente el amor infinito de Dios y, cita, palpar, por decirlo así,
de manera concreta e impresionante, si el fin de la cita, lo que Dios realiza en las almas a las que ama de modo singular. La experiencia de aquella religiosa se convirtió así en lugar de discernimiento, aprendizaje, asombro, inflamación del deseo y maduración. El director espiritual no quedó situado por encima de la gracia que acompañaba, también fue educado por ella. Al discernir lo que Dios obraba en Madre María Angélica, Monseñor Martínez fue introducido en una comprensión más experimental de los caminos místicos, con toda su complejidad, de la centralidad transformante del amor y de la unión como gracia que, además de poder ser comprendida teológicamente, podía vivirse de manera real, progresiva y fecunda, y ofrecérsele a sí mismo, a su propia esperanza como promesa. Madre María Angélica no puede aparecer, por tanto, como una figura marginal en el itinerario espiritual de Monseñor Martínez, aunque tampoco debe presentarse, hay que poner atención en esto, no debe presentarse como su única mediación, ni reducirse su compleja y riquísima figura mística a la mera influencia que ejerció sobre él. En todo caso, su mediación no se limita al hecho de haber sido dirigida espiritualmente por Martínez. Las fuentes permiten reconocer que a través de ella se abre para el sacerdote una etapa nueva marcada por la manifestación del amor de Dios, por el contacto con gracias interiores singulares y por una promesa que él mismo releerá posteriormente como fundamento de todo su itinerario espiritual. Por ello, 1915 debe entenderse como el comienzo de una verdadera pedagogía mística. Conviene, sin embargo, distinguir con precisión la promesa y la fórmula que expresa su orientación particularmente apostólica. El diario espiritual recuerda que el 21 de septiembre de 1915 Dios le hizo la promesa de la unión. El comentario a los encantos, por su parte, conserva el 21 de diciembre de ese mismo año la súplica de que, una vez purificado y santificado, pudiera servir útilmente al amor. Esta segunda expresión no debe identificarse materialmente con la promesa, aunque manifiesta su dinamismo interior. Servir útilmente al amor significa dejar que el amor de Dios posea el alma y la convierta en un instrumento santo de su fecundidad, que en él será pastoral. La utilidad espiritual que él desea no nace de sus cualidades ni de la actividad, sino de la unión que ahora espera. Solo quien es dócil al amor puede servir verdaderamente al amor. Aquí se encuentra ya en germen la futura caridad pastoral de Monseñor Martínez, en la cual su vida mística se va a unificar progresivamente con su ser de pastor. La encarnación mística. En el año 1925 introduce una precisión nueva. La mediación de la Beata Concepción Cabrera debe distinguirse cuidadosamente de la mediación de la Madre María Angélica. El diario espiritual permite seguir el desarrollo con particular claridad. El 16 de agosto Martínez se pregunta ¿qué haría si recibiera la gracia de la encarnación mística? El 17 recibe la carta en la que Concepción Cabrera transmite su petición y la respuesta de que aquella gracia le sería concedida en otra forma y como, cita, grado culminante de unión. No inmediatamente, pues debía crecer en grados de transformación. En 1915 entonces aparece la promesa y el cauce de los encantos, y en 1925, por medio de Concepción Cabrera, la gracia se expresa madura o en el punto de la maduración, en el horizonte de la encarnación mística, de la participación en Cristo, sacerdote y víctima, y de la espiritualidad de las obras de la cruz. Confundir ambas mediaciones empobrecería el proceso y lo falsaría, pero ponerlas o separarlas también lo deformaría. Me parece que ambas pertenecen a una misma pedagogía de Dios y dejaron huellas profundas e imborrables, pero cada una posee su lugar propio. La dirección de Concepción Cabrera adquirió una forma privilegiada en los ejercicios espirituales que Monseñor Martínez le predicó anualmente desde 1925. La secuencia temática de estas tandas permite reconocer un verdadero itinerario teológico y espiritual, la acción del Espíritu Santo, la maternidad espiritual, la transformación en Jesús crucificado, la pureza y la intimidad del corazón de Cristo, la consumación en la unidad, el supremo amor, el descanso divino, la encarnación mística y la perfecta alegría. No fueron tratados elaborados al margen de la dirección espiritual, sino formulaciones nacidas del acompañamiento y del discernimiento para el acompañamiento y el discernimiento de una gracia concreta. Pero al explicar a Concepción Cabrera su experiencia, nosotros podemos pensar que Martínez fue elaborando categorías que iluminaban también su propio itinerario interior. Esto no autoriza a identificar
de cualquier manera ambas experiencias de considerar autobiográfico todo cuanto él predicaba, pero dado que él mismo reconocía haber recibido una forma propia de la encarnación mística, los ejercicios para mí constituyen un lugar hermenéutico privilegiado en el que convergen su ciencia teológica, el discernimiento de la experiencia de Concepción Cabrera y la inteligencia progresiva de su propia gracia. Este corpus de ejercicios no representa, sin embargo, un nuevo comienzo desligado del horizonte abierto por la visitación y por los encantos del amor divino. Aunque fueron predicados a Concepción Cabrera y elaborados dentro de la espiritualidad de la cruz, varios de sus núcleos prolongan y reelaboran. Ahí hay que hacer un estudio crítico más amplio, ¿no? Aquí yo lo planteo todo esto como hipótesis. Intuiciones fundantes que Monseñor Martínez había recibido y discernido desde 1915. La primacía transformante del amor, la unión progresiva con Cristo, la configuración con Jesús crucificado, la fecundidad espiritual y la simplificación de toda la existencia en el amor. Él mismo expresó esta continuidad mediante una fórmula particularmente significativa, muy conocida yo creo de todos: lo cogí primero por la visitación y lo completaré por la cruz. No se trata entonces de dos espiritualidades juxtapuestas ni opuestas. La visitación y los encantos le ofrecieron una primera inteligencia experimental del amor divino y de la unión transformante. La espiritualidad de la cruz explicitó después su forma cristológica, sacerdotal, oblativa y apostólica, y que él asumió de modo pastoral. Por ello, cuando explicaba a Concepción Cabrera sus experiencias y sistematizaba también la doctrina de la cruz, integraba también, sin identificar ambas experiencias, los cauces espirituales que habían configurado su propia vida. La noción de encarnación mística exigió entonces de la inteligencia espiritual de Monseñor Martínez una formulación doctrinalmente prudente. Desde agosto de 1925 había comenzado ya a confirmar a Concepción Cabrera en la realidad y en las exigencias de la gracia recibida, ayudándola a no replegarse sobre el sentimiento de su indignidad, sino a reconocer con humildad y confianza la obra de la misericordia divina. Esta orientación sería ratificada posteriormente de manera particularmente explícita cuando le exhortó a estudiar aquella gracia, agradecerla, tomarla en serio y hacer de ella el centro de su vida espiritual. Confiado en la omnipotencia de Dios y no sin un particular asombro ante sus maravillas, comprendió muy pronto con notable penetración la encarnación mística en sentido analógico, espiritual y participativo, como una forma particular de unión transformante por la cual Cristo vive, ama y obra más íntimamente en el alma, configurándola con el misterio de la cruz y comunicándole una fecundidad sacerdotal, eucarística y oblativa. La audacia de la expresión no lo atemorizó ni lo paralizó. Por el contrario, la penetración de su espíritu le permitió integrarla con sabiduría dentro de la doctrina de la participación por gracia en el misterio de Cristo, con un lenguaje que sí a veces necesitaba cierta purificación. Precisamente por ello, la respuesta recibida en agosto de 1925 debe ponderarse con precisión. La gracia de la encarnación mística anunciada a Monseñor Martínez no aparece como una simple reproducción material de la concedida a la Beata Concepción Cabrera de Armida. Las comunicaciones transmitidas por ella afirman simultáneamente que Dios se la daría en otra forma y que en su esencia sería igual, aunque no poseería los mismos fines ni exactamente las mismas consecuencias vinculadas a ella. En Martínez, la esencia unitiva de la gracia asumió un matiz propio de paternidad espiritual. El Espíritu Santo le comunicaría la fecundidad procedente del Padre para que Jesús fuera formado en él y por medio de su ministerio alcanzara también a otras almas. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo aquí, las estoy fundamentando básicamente en el archivo de la visitación y en la posición, ¿no? En sus dos partes, en el sumarium y en el descriptis, ¿no? Tampoco se presenta como una concesión inmediata, cerrada y plenamente realizada. Esto no será luego, porque debe crecer en grados de transformación y desarrollarse progresivamente hasta su plenitud. De este modo, en 1925 no lo interpretamos como un acontecimiento extraordinario aislado ni acabado,
pero tampoco se puede diluir en una evolución espiritual genérica. Las fuentes obligan a sostener ambas dimensiones. Hay una gracia real y específica, una transición, pero dinámica, preparada, remota y próximamente. Hay una promesa precisa, pero su cumplimiento requiere tiempo, purificación, docilidad, obediencia y maduración. Bueno, esta comprensión encuentra un paralelo significativo en los ejercicios de 1927 sobre ser madre. La maternidad espiritual consiste allí en dar a Jesús y formarlo en las almas. En Monseñor Martínez esa misma lógica adquiere la forma propia de una paternidad sacerdotal y particularmente de su conciencia como director espiritual. Pero todo esto es muy importante para su identidad pastoral. Recibir a Cristo, dejarlo formar interiormente por el Espíritu y cooperar para que Él nazca y crezca en quienes le han sido confiados. La fecundidad entonces de la encarnación mística se prolonga así en la dirección espiritual y en el ministerio pastoral. Bueno, la referencia a los grados de transformación obliga a atender la gradualidad propia de esta gracia. Estos no designan únicamente un aumento de intensidad afectiva, sino una configuración progresiva de toda la existencia con Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. El alma pasa de buscar la unión a reconocerla como gracia ya actuante, pero todavía llamada a una realización más plena, de la multiplicidad de los actos particulares a la simplificación de la vida en Jesús, de procurar imitar exteriormente a Cristo a permitir que Él viva y obre más libremente en ella, y de ejercer el ministerio desde las propias capacidades a dejarse convertir en instrumento de una fecundidad recibida. Bueno, en Monseñor Martínez este proceso adquiere una tonalidad particularmente pastoral, sacerdotal y paternal. No se trata, como ya hemos dicho, de que Cristo se ha formado en un alma, sino de que su transformación en Jesús se desborde en paternidad espiritual y en comunicación de vida para otros, en relación con su misión particular. Por eso su mística constituye la creación, por la gracia, de una libertad más profunda para servir y de una fecundidad más disponible para las almas que se realiza externamente en su ministerio pastoral en toda su amplitud. Ahora, el horizonte eucarístico aparece desde el comienzo de esta etapa, la petición de la gracia. Surge en un contexto de oración ante el sagrario, y la respuesta de Monseñor Martínez se expresa muy pronto como entrega total, oblación y unión con Jesús, víctima inmortal. Conviene, sin embargo, conservar una distinción importante. En 1927, él mismo diferenciará la encarnación mística de una tercera forma de unión transformante, cuyo tipo propio es la Eucaristía. No voy a hablar de esto, pero solo lo voy a mencionar. Y cuya finalidad consiste en reproducir en el alma la vida eucarística de Jesús. Esta forma merece un estudio propio. Aquí lo voy a decir para que se entienda mejor. Esta forma merece un estudio propio que distinga entre su núcleo, los actos mediante los cuales se expresa y su interpretación inicial, con todas sus consecuencias, así como sus interpretaciones tardías más maduras. De cualquier manera no debe identificarse la encarnación mística con aquella forma eucarística de la unión conocida por Martínez desde una etapa más incipiente, aunque en toda forma de unión divina se conserve siempre una cierta dimensión eucarística. Puede afirmarse con mayor precisión que en el itinerario personal de Monseñor Martínez la fecundidad paternal propia de la encarnación mística se fue entrelazando progresivamente con una configuración eucarística, sacerdotal y oblativa. En la misa aprendía el don mutuo. Cristo se entrega al alma y el alma se ofrece al Padre con Cristo. La unión se convierte así en comunión, sacrificio compartido, ocultamiento y fecundidad divina. De esta síntesis nacerá posteriormente su insistencia en ser hostia viviente, en vivir la pureza sacerdotal, en la eficacia del sacrificio escondido. También se perfila la dimensión victimal, aunque esta no debe considerarse una definición exhaustiva de la encarnación mística, sino la forma pascual que la transformación en Cristo adquirió progresivamente en la experiencia de Monseñor Martínez con las mediaciones señaladas y que se arraigó profundamente en su espíritu mediante la espiritualidad de la cruz. La configuración con Jesucristo víctima no se entiende, bueno, esto es obvio, ¿no? Pero hay que ponerlo, ni en perspectiva protagónica, ni dolorista, ni como búsqueda voluntaria del sufrimiento,
Ser víctima significa participar interiormente de los sentimientos de Cristo, abandonarse a la voluntad del Padre, permanecer unido a Jesús, entregarse sin reservas al Espíritu Santo y recibir con amor cuanto Dios disponga en el horizonte de la obediencia redentora. El dolor solo alcanza sentido espiritual cuando es asumido por la caridad y unido a la única oblación redentora de Cristo. Entonces puede convertirse en fecundidad para las almas. La conciencia victimal que Martínez asume no se apropia del sacrificio, ni pretende añadir algo a la suficiencia de la cruz. Antes bien, se deja introducir por gracia en la obediencia filial y en la entrega amorosa del Hijo, y esta precisión será indispensable para comprender la dirección espiritual de Monseñor Martínez, tanto la dirección como la forma crucificada de su caridad episcopal. Bueno, la reflexión de Monseñor Martínez sobre esta gracia no se queda detenida en las comunicaciones y discernimientos de 1925 a 1927. Ya 10 años después, en los ejercicios, vamos a empezar aquí. En los ejercicios de 1935 sobre la encarnación mística muestran una comprensión más madura, sistemática de su naturaleza, de su dinamismo transformante, de su fecundidad. No quiere decir una reflexión acabada, ¿no? Obviamente eso les llevó muchísimos años a los expertos. Al volver sobre la experiencia de Concepción Cabrera Martínez, no solo explicaba la gracia recibida por ella, sino que profundizaba en una categoría que había llegado a ser decisiva también para interpretar su propia transformación en Jesús, aunque vivida bajo una forma y una misión totalmente diferentes. El año 1927 aparece entonces como un punto culminante dentro de un proceso que permite recapitular el arco de gracia. En carta a Madre María Angélica del 31 de octubre, Martínez relee la promesa del 21 de septiembre de 1915 y afirma que precisamente el 21 de septiembre de 1927, 12 años después, el Señor había completado sustancialmente una gracia recibida el 25 de marzo. Pero añade enseguida que esa gracia todavía no estaba consumada. Necesito transformarme en Jesús. Y vincula expresamente la perfección del sacerdocio con la unión transformante. La comunicación de 1927 no clausura, por tanto, el itinerario, sino que va a inaugurar una forma nueva de fecundidad. La unión transformante no va a detener el proceso, sino que lo dispone al alma para que Cristo viva y obre más plenamente en ella en favor de la gloria del Padre y de las almas. Bueno, finalmente, para cerrar esta parte, ambas mediaciones leídas con prudencia muestran que la vida interior de Monseñor Martínez no se desarrolló únicamente dentro de un solo cauce eclesial, sino en el interior de una trama extraordinariamente rica de gracia, discernimiento y misión. En ella fue aprendiendo a recibir, interpretar y vivir la acción de Dios en sí mismo y en los demás, de un modo que configuró inseparablemente su identidad de místico y de pastor. Sus escritos íntimos expresan esta síntesis de cauces distinguibles aunque inseparables. Desde el punto de vista doctrinal, el centro de esta vida se encuentra en la transformación del alma en Jesús por la acción del Espíritu Santo. Así lo entiende él, ¿no? En Monseñor Martínez, el Espíritu Santo aparece con claridad decisiva como principio personal de la vida interior. Huésped activo, operante y fecundo, maestro íntimo, alma de la vida espiritual, director interior mediante sus dones y emociones actuales, consumador de la unidad del alma en Cristo. Por eso la transformación en Jesús no aparece como conquista ascética del sujeto, sino como obra divina que pide docilidad, purificación, abandono y cooperación amorosa. Esta perspectiva es decisiva para interpretar su perfil místico. No basta decir que fue devoto del Espíritu Santo. En él la neumatología tiene una función estructural. Explica cómo Cristo se forma en el alma, cómo la vida interior se simplifica en el amor, cómo la libertad se vuelve dócil a Dios y cómo la unión con Cristo se hace fecunda para la Iglesia. Su doctrina espiritual parte de la convicción de que el Espíritu Santo reproduce a Jesús en las almas. Tal vez esa sea la tesis más importante. No es casual que se dedicara al Espíritu Santo los ejercicios predicados a Concepción Cabrera en 1926. En ellos, la doctrina sobre el santificador se convierte en principio práctico de discernimiento y dirección. Comprender la vida espiritual significa reconocer su acción, consentir en ella, permitirle reproducir progresivamente a Jesús en el alma. Bueno, la fórmula transmitida por el Descriptis, según la cual la vida cristiana es la reproducción de Jesús en las almas,
y la perfección consiste en su transformación en Él, resulta programática, pero conviene leerla ante todo a la luz de su experiencia personal y después como formulación madura de su enseñanza doctrinal. El archivo íntimo confirma la estructura de esta doctrina. La vida cristiana no se reduce así a la imitación exterior ni a la adhesión moral a un modelo. Su perfección consiste en una configuración real por gracia con Cristo. El alma no reemplaza a Cristo ni se identifica ontológicamente con Él, permanece criatura redimida y elevada, pero puede ser poseída, movida y transformada por el Espíritu Santo hasta dejar que Cristo viva más plenamente en ella, ame con su corazón, obre mediante sus facultades, asuma sus sufrimientos y la convierta en cauce de su caridad. Aquí se advierte la riqueza trinitaria de la propuesta. El Espíritu Santo no conduce al alma únicamente hacia una interioridad iluminada y virtuosa, sino hacia Jesús, y en Jesús la introduce en su vida filial ante el Padre. La transformación es cristológica por su forma, neumatológica por su principio, filial por su dinamismo y eclesial por su fecundidad. Por eso cuando Martínez habla de desaparecer para que Jesús viva y obra, de permitir que Cristo se apodere progresivamente de todo el cero de reproducirnos en otras almas, no conviene leer estas expresiones como exageraciones devotas. Constituyen un lenguaje místico, cristológico, que requiere a veces sí cierta matización doctrinal, ¿no? Pero que es coherente con una espiritualidad de participación por gracia y expresa el núcleo operativo de su perfil místico, así como la comprensión peculiar que él mismo alcanzó de su vocación apostólica. Dejar que el Espíritu forme a Cristo en él, para que por medio de su vida y de su ministerio, Cristo sea también formado en los demás. La presencia de la Virgen María se integra aquí en su lugar específico, no solo como objeto de devoción, sino como mediación materna dentro del dinamismo espiritual. Esta formulación nacida del esfuerzo de Monseñor Martínez por comprender teológicamente, pues no solo la devoción a la Virgen, sino también la experiencia de madre de Concepción Cabrera, como el desarrollo de su propia gracia, debe leerse con prudencia. El Espíritu Santo es el principio divino, personal e increado de la santificación. María coopera de modo materno, subordinado y participado dentro de la economía de la gracia. La carta de 1927 ofrece precisamente esta articulación al presentar la encarnación mística según el misterio realizado en María y atribuir al Espíritu Santo la fecundidad divina por la cual Jesús es formado en el alma. Se comprende así por qué la mediación mariana, y eso que va a ser muy importante en su etapa de arzobispo, ¿no? De modo particular su expresión guadalupana, no será en Martínez un añadido piadoso, sino una dimensión interna de su comprensión de la vida espiritual y eclesial. María da maternalmente a Cristo y dispone el alma para recibirlo. El Espíritu Santo forma a Cristo en ella y la introduce en el Hijo, en la vida filial ante el Padre. Ahora bien, la acción interior del Espíritu conduce necesariamente, nuevamente vamos al cenáculo eucarístico, ¿no? El Espíritu reproduce a Jesús en el alma y la Eucaristía ofrece a esa reproducción su forma sacramental más concreta: presencia real, amor oculto, sacrificio, comunión, adoración y fecundidad. Si el Espíritu es el artífice interior de Cristo en nosotros, la Eucaristía es el lugar sacramental donde Cristo se entrega, permanece, se oculta y transforma el alma. Por ello, la unión transformante, vivida como encarnación mística, encuentra naturalmente su centro sacramental en la Eucaristía, donde se unifican la presencia real, el amor, el sacrificio, la adoración, la comunión, la entrega mutua y la fecundidad pastoral. La Eucaristía es escuela de humildad, memorial vivo del Calvario, todo esto para Monseñor Martínez, fuente de unión y forma de una existencia sacerdotal. El alma transformada en Jesús está llamada a hacerse, en sentido espiritual y participado, hostia viviente. Por eso la Eucaristía debe ocupar estructuralmente en Martínez el centro de la transformación en Jesús. En ella el alma contempla el modo propio de Cristo, sacerdote y víctima, presencia humilde, entrega silenciosa, amor sacrificado y fecundidad escondida. La hostia enseña al alma transformada a desaparecer, no por desprecio de sí, sino para que Cristo viva y obre en ella. Así se comprende la insistencia de Martínez en el lenguaje eucarístico como integrador: hostia viviente, misa mística, sacerdocio místico, anonadamiento amoroso,
fecundidad oculta del sacrificio, son todas expresiones de él. Este lenguaje posee un carácter mistagógico. Habla de la Eucaristía como el misterio de Jesús, misterio de presencia y misterio de amor. Esta expresión concentra su mirada en una unidad. La Eucaristía revela que el amor divino no se impone por esplendor visible, sino que se oculta bajo signos humildes. El alma que vive de la Eucaristía aprende a reconocer la grandeza de Dios en la pequeñez, la acción divina en el silencio, la fecundidad en lo oculto y la fuerza del amor en la oblación. Conforme a esta misma mistagogía, Monseñor Martínez interpreta también su propia experiencia, mientras exteriormente permanecen las apariencias, para él preciosas, de sus defectos y fragilidades. Interiormente se reconoce testigo de un misterio de presencia desbordante y fecunda. Jesús ha sido formado en él está allí. Sin embargo, la transformación sacramental del pan y del vino, pues no puede confundirse sin más con la transformación mística del alma. La transustantación pertenece de modo propio y exclusivo al sacramento. Martínez contempla, no obstante, en la Eucaristía una pedagogía de la transformación. Creo que esto es lo más importante. Cristo, que se hace realmente presente bajo las especies sacramentales, puede también transformar al alma por gracia, caridad y participación. La analogía debe mantenerse, pero dentro de sus límites. El alma no se convierte sustancialmente en Cristo, pero puede quedar configurada con Él hasta vivir como instrumento de su amor. Precisamente por esta concentración de presencia y amor, mística y sacramento no pueden separarse, aunque tampoco confundirse. Este discernimiento doctrinal fue adquiriendo en Martínez una claridad creciente con el paso de los años, y eso también es muy importante ahí para superar las objeciones, particularmente de su lectura espiritual de la experiencia de la Beata Concepción Cabrera. La unión transformante no sustituye la Eucaristía, ni la supera, ni la engendra, como si perteneciera a un orden distinto. Más bien dispone al alma a acoger y desplegar interiormente lo que la Eucaristía comunica sacramentalmente, con consecuencias históricas y concretas de mediación eclesial. En los materiales del archivo, la vida eucarística aparece como una fecundidad escondida que alcanza la ciudad, la arquidiócesis, la patria, los sacerdotes y toda la iglesia mediante la adoración y la oblación silenciosa. Cristo se da realmente al alma, realmente el alma purificada y dócil al Espíritu aprende a vivir de este don hasta que su existencia se vuelve también eucarística. Bueno, junto a la perspectiva eucarística del cenáculo se vislumbra la dimensión sacrificial como inseparable de esta unión, vivida como encarnación mística dentro de la síntesis del misterio pascual. En Martínez, la Eucaristía permanece íntimamente vinculada al Calvario. La presencia sacramental es presencia de amor entregado, de Cristo sacerdote y víctima, que hace presente su único sacrificio y comunica sus frutos a la Iglesia. Desde aquí debe interpretarse el llamado constante a la configuración con Él como itinerario de unión con Cristo mediante una caridad oblativa y fecunda. Por ello, el sacerdocio real y ministerial constituye probablemente el fundamento necesario para interpretar su perfil místico pastoral, no solo desde la configuración con Cristo sacerdote y víctima, ya señalada, sino también desde la conformación íntima con el corazón de Jesús y con sus disposiciones salvíficas. En Monseñor Martínez, la transformación en Cristo alcanza progresivamente el centro interior desde el cual Jesús ama al Padre y a las almas. Su obediencia filial, su compasión, su mansedumbre, su celo, su paciencia, su dolor, su soledad y su disponibilidad para entregarse. Ser sacerdote significa entonces permitir que el Espíritu Santo reproduzca en él el corazón sacerdotal y pastoral de Cristo, de manera que llegue a amar y a tratar a las almas como Jesús las ama y las trata, y amarlas en Él y por Él. De esta configuración interior se ilumina la paternidad espiritual, la pureza sacerdotal, el amor y la predilección a la misa, la obediencia crucificada, el sacrificio escondido y la disponibilidad para servir. Esta perspectiva, madurada en su propia experiencia y en estrecha relación tanto con la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús como con la espiritualidad de la cruz, que llegó a asumir y sistematizar desde el discernimiento conjunto de su propia vivencia y de la experiencia de Concepción Cabrera, permite comprender que la oblación sacerdotal de Monseñor Martínez no consiste primariamente en buscar una configuración exterior con Jesucristo crucificado, sino en participar íntimamente de los sentimientos y de la caridad salvífica del corazón de Cristo. La Eucaristía constituye entonces el centro sacramental de esta configuración íntima. En ella se hace presente la única oblación del Hijo,
y se comunica al sacerdote y al alma sacerdotal la gracia de entrar más profundamente en su amor al Padre y de su entrega por las almas. Por ello, la participación en el sacrificio redentor se ordena una existencia nueva que asume las disposiciones filiales, sacerdotales y pastorales de Cristo, prolongando por gracia en la historia la irradiación de su obra pascual mediante una continuidad amorosa, una verdadera cadena de amor que en su caso particular adquiere un tono eminentemente pastoral. En Monseñor Martín esta conformación, más allá de las formulaciones concretas a las que no se deja reducir, implicó siempre una disposición profunda nacida de una existencia íntima en el corazón de Jesús, acogido como morada, y se concretó en una caridad oblativa y pastoral inmensa, dotada de fecundidad secreta. Los ejercicios de 1928, posteriormente publicados bajo el título Ser Jesús y originalmente presentados como La Transformación en Jesús, confirman esta orientación. La transformación no se limita a reproducir exteriormente los actos de Cristo, sino que conduce a ser Jesús crucificado. Participar interiormente de la obediencia filial, del amor al Padre, de la sed por las almas y de las disposiciones con las que Jesús se entrega. La configuración con la cruz es por ello transformación de los sentimientos y de la caridad antes que reproducción exterior del sufrimiento. Los ejercicios de 1929 sobre la pureza y el interior del corazón de Jesús permiten comprender mejor esta morada. Habitar en el corazón de Cristo no significa refugiarse en una interioridad privilegiada, sino dejar que el propio corazón sea purificado, simplificado y configurado con las disposiciones interiores de Jesús. Así que van cambiando los temas, hay un enfoque que es constante en él. La pureza aparece así como transparencia del amor, un corazón indiviso, liberado de apropiaciones, capaz de amar al Padre y a las almas desde el corazón del Hijo. Bueno, dentro de esta intimidad aparece también el motivo del descanso divino, desarrollado en los ejercicios de 1933. El alma descansa en el corazón de Jesús, pero se ofrece igualmente como lugar donde Jesús puede descansar. Esta reciprocidad introduce una nota reparadora particularmente personal y podemos decir novedosa. No se trata solo de buscar consolar a Cristo, sino de ofrecer al corazón de Cristo la consolación esencial del amor. El alma se dispone a amarlo con el amor mismo que recibe del Espíritu Santo, de modo que la reparación aparece como acogida, correspondencia y entrega del amor divino al amor que se le comunica. Bueno, me voy a saltar algo sobre la adoración eucarística y vamos al tema de la unión consumada. Las categorías propias de esta etapa de madurez unitiva resultan particularmente exigentes, presentan cierta originalidad dentro de su lenguaje espiritual. Sí, esto es un lenguaje propio. Unión consumada expresada por él con mayor precisión como consumación en la unidad y divina obsesión. Ambas permiten expresar el dinamismo de aquella caridad unificante que Monseñor Martínez vivió con una nota específica de su propia fisionomía espiritual, caracterizada por una progresión nunca concluida, inequívocamente unitiva, pero siempre consciente de su condición limitada y abierta a un crecimiento ulterior. La divina obsesión designa el dinamismo de un amor que concentra todo el ser en Dios y simplifica en él las potencias del alma. La consumación en la unidad señala la madurez místico-teológica de esa concentración, la simplificación de la vida en Cristo bajo la acción del Espíritu Santo hacia el Padre y abierta a las almas. Bueno, la secuencia de los ejercicios predicados entre 1930 y 1934 permite reconocer la unidad interna de esta madurez. La consumación de la unidad en 1930, el supremo amor en 1931-1932, el descanso divino en 1933, la intimidad con Dios en 1934. No son etapas inconexas, sino dimensiones de una misma simplificación teologal. La unidad se consuma por el amor, el supremo amor concentra toda la existencia en Dios y ayuda a comprender el dinamismo de la divina obsesión. La intimidad hace estable esa presencia y el descanso mutuo expresa la entrega en la que el alma reposa en Cristo y le ofrece un lugar donde él mismo pueda descansar. No obstante, todas estas expresiones requieren también cierta cautela crítica, sobre todo en los escritos doctrinales, tanto por la procedencia y composición publicados que las exponen como por su transmisión editorial.
Divina Obsesión fue publicada póstumamente a partir de cartas y textos íntimos reunidos por el padre Treviño. La Consumación en la Unidad, por su parte, procede de los ejercicios espirituales escritos y predicados por Monseñor Martínez a Concepción Cabrera en 1930. Ambas obras conservan sin duda un indudable valor doctrinal, pero no deben ser leídas sin más como transcripción inmediata de su experiencia personal. Hay mucho trabajo crítico ahí por hacer. Para interpretar teológicamente su itinerario, conviene cotejarlas con las cartas LU, los apartes, el diario espiritual, el comentario de los encantos del amor divino y con los ejercicios espirituales mencionados, donde puede seguirse con mayor cercanía la génesis vital de sus formulaciones. Bueno, en su sentido doctrinal, la consumación en la unidad no añade un tema de mística extraordinaria a una vida ya suficientemente explicada por la virtud, la oración, el ministerio. Nombra más bien el punto de convergencia de los grandes ejes de su experiencia. La acción del Espíritu Santo, la transformación en Jesús, eso que ya explicamos. La Eucaristía, la configuración sacerdotal y oblativa, la dirección de las almas, la caridad pastoral. No significa absorción del alma en Dios, desaparición de la condición criatural o del yo humano, ni tampoco identificación ontológica con Cristo. Se trata de una plenitud participada de la caridad, en la que la criatura permanece criatura, pero queda progresivamente poseída por Dios, movida por Él, configurada con Cristo. Martínez reconoce además que la consumación perfecta pertenece al cielo. En la vida presente solo puede alcanzarse una cierta consumación, siempre limitada por la fragilidad humana y sometida a un desarrollo gradual. La unidad no es, por tanto, inmovilidad ni empobrecimiento, sino integración, inteligencia, voluntad, afectos, oración, sacrificio, acción ministerial y responsabilidad pastoral quedan así ordenados por una misma caridad. Bueno, por otro lado, la expresión divina obsesión ayuda a comprender el movimiento interior de esa unificación, siempre que se le libere, al menos en el uso actual del lenguaje, de cualquier resonancia psicológica o patológica. No designa una fijación desordenada, sino la concentración teologal de la existencia en Jesús. El mismo Martínez desea poseer la divina obsesión de Jesús y la expresa mediante la súplica: únete a mí, úneme a ti. Cristo se convierte así en el centro vivo desde el cual el alma debe pensar, amar, orar, sufrir, discernir y actuar. Bueno, la divina obsesión no encierra al sujeto entonces en la contemplación de su propia experiencia, sino que al contrario lo descentra de sí mismo y lo concentra en el amado. No reduce la amplitud de la existencia, sino que la simplifica en Cristo, por eso la vuelve más libre y fecunda. Bueno, me voy a saltar unos puntos para ir ya concluyendo. Un punto particularmente delicado es el de la desolación fecunda. En las almas avanzadas, ciertas oscuridades no parecen orientarse solo a purificar al sujeto, sino también a obtener gracias para otros. Esta intuición resulta importante para comprender el perfil de Monseñor Martínez como místico que pastorea también desde su drama interior. La desolación no es buscada ni absolutizada. Se recibe, se discierne y se ofrece. Unida a Cristo, puede participar misteriosamente de la fecundidad de su corazón. Así la vida interior se abre a una solidaridad espiritual con la Iglesia. Los últimos ejercicios predicados a Concepción Cabrera en 1936, publicados como La Perfecta Alegría, llevan esta lógica a una expresión culminante. La alegría perfecta no consiste en la ausencia de la cruz, la consolación sensible o la superación psicológica de la etapa de la soledad, sino en una unión tan profunda con Cristo que permite permanecer en su amor en medio de la pasión interior. La consumación en la unidad alcanza así una forma pascual. La alegría nace de pertenecer a Jesús y de quedar configurado con Él, incluso cuando su presencia se experimenta bajo la forma de la oscuridad, la enfermedad y el abandono. De aquí nace también una expresión que puede bien integrar toda su actividad pastoral desde su vida mística: apostolado del amor. En carta del 22 de enero de 1944, Monseñor Martínez lo formula con precisión. El apostolado es una expansión del amor. La donación de la vida es el amor en ejercicio, y la vida apostólica un desbordamiento de la vida contemplativa. Estas afirmaciones no disminuyen la importancia de la predicación, del gobierno o de las obras exteriores, más bien revelan su fuente.
Lo que fecunda a la Iglesia no es solo la eficacia visible de las acciones, sino la caridad que las anima. El amor escondido, ofrecido y unido a Cristo puede alcanzar almas que la acción exterior no toca directamente. La unión consumada permite comprender finalmente su caridad episcopal. El obispo no aparece solo como administrador prudente, reformador del clero o figura pública en un contexto histórico complejo. Todo esto pertenece a su misión, pero el fondo teológico es más hondo. Monseñor Martínez vive el ministerio episcopal como forma de instrumentalidad crucificada, dejar que Cristo obre, gobierne, pacifique, consuele y fecunde a través de él. Esta forma de comprender el ministerio episcopal recibió una formulación singular en el llamado Pacto de San Antonio. Según su propio testimonio, el 14 de febrero de 1937, en la capilla del Verbo Encarnado de San Antonio, Texas, al aceptar el arzobispado de México, se confió al Señor mediante un pacto. Jesús lo había de hacer todo, y sería Él su portavoz e instrumento. La fórmula no expresa, obviamente, ni la sustitución de su persona, ni tampoco la suspensión de su responsabilidad pastoral. En 1941 reconoció que el pacto sería imperfecto si se entendiera unilateralmente. Para convertirse en instrumento fiel, debía esmerarse en el cumplimiento de su cargo, discernir la voluntad de Dios y realizar lo mejor posible sus designios, pues todo pacto comporta derechos y obligaciones mutuas. Un año después lo resumía así, es una cita: que Jesús haga mi obra y que yo haga la obra de Jesús. Era preciso que Él gobierne, exhorte y predique en mí, pero también que Martínez hiciera constantemente su voluntad hasta que no hubiera dos obras sino una, la suya. El pacto aparece así como una alianza espiritual de cooperación. Cristo, buen pastor, apacienta a su pueblo. Cristo, buen pastor, apacienta a su pueblo por medio de un obispo libre, responsable y dócil, cuya acción pastoral queda interiormente sostenida y fecundada por la presencia operante y escondida del Señor. Bueno, esta perspectiva ofrece una clave para leer su relación con la historia. La vida mística de Monseñor no lo aparta de México, de la Iglesia, del clero, de los conflictos religiosos y sociales de su tiempo. Al contrario, lo introduce más hondamente en ellos, pero desde otro centro. La patria herida, el pueblo creyente, los sacerdotes necesitados de formación, de consuelo, las almas dirigidas y el horizonte del reino de Cristo aparecen como lugares donde la unión con Dios debe hacerse caridad visible. Desde 1937, al asumir el cuidado pastoral de la Arquidiócesis de México y los asuntos de la delegación apostólica, esta fecundidad interior entró en una nueva etapa histórica. La restauración del seminario, la atención al clero, la celebración del primer sínodo diocesano en 1945, las conmemoraciones guadalupanas y su paciente actuación pacificadora muestran que la madurez mística no disminuyó sus responsabilidades, sino que les proporcionó un principio interior de unidad. Hasta su muerte el 9 de febrero de 1956, la contemplación, la dirección de almas y el gobierno episcopal permanecieron integrados dentro de una misma caridad pastoral. Bueno, hasta aquí tengo todavía un poquito más sobre el tema del guadalupanismo. Son 2 páginas, no sé si tenga tiempo. ¿Dónde está el padre? Ya, terminamos. Gracias. Agradecemos profundamente al Padre Andrés por tan magistral conferencia que nos ha regalado el día de hoy. Y pues bueno, en este momento también que reflexionamos acerca de la importancia de la figura histórica de Monseñor Luis María Martínez, pero sobre todo de su riqueza en la vida espiritual y su configuración con Cristo, que sin duda ilumina a la Iglesia de México y que esperemos en Dios en un futuro puede iluminar a la Iglesia Universal. Pues como en toda conferencia, nacen reflexiones, inquietudes y también dudas. Abrimos este espacio para quien tenga alguna pregunta la pueda realizar a nuestro ponente y se pueda disipar, ¿verdad? Entonces, levanten su mano quien tenga alguna duda y nosotros les haremos llegar el micrófono. Quiero preguntarte Sí. de lo que no sé, pero
del guadalupanismo, o sea, ¿cuál sería así como del guadalupanismo, cuál sería como algo muy, muy concreto? Bueno, así brevemente, así como él entiende que María da las almas a Jesús por la acción del Espíritu, entiende que la Virgen de Guadalupe da al pueblo mexicano y a toda América a Jesús, pero por medio de la acción del Espíritu. Por lo tanto, en medio del caos que se vivía, él tiene una perspectiva de reconstrucción, de la paz social, de la justicia, por medio del reinado interior de la gracia en los corazones de los fieles, a través de un crecimiento espiritual que va hacia lo que él vivió, hacia la unión transformante con Dios. Entonces, la Virgen de Guadalupe tiene un rol de mediación para hacer que Cristo reine en nuestro pueblo, así como lo hace en el alma, pero con sus consecuencias sociales, etcétera, ¿no? Sería como una síntesis aparte. Es profundamente coherente con todo su esquema teológico espiritual, pero con su aplicación concreta, pastoral, a la situación social que se vivía y también, pues obviamente, a la religiosidad de nuestro pueblo, ¿no? Bien, si no se encuentra ninguna otra duda entre nosotros, pues daremos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, al doctor Carlos Francisco Vera Soto, misionero del Espíritu Santo, investigador.